Hola, bienvenidos a una nueva edición de Libros para Pensar. Hoy vamos a hablar del libro El mapa cultural, las 8 escalas de nuestras barreras culturales y cómo sortearlas, de Erin Meyer, que es un libro interesante, pero que no me parece tampoco un libro excepcional. Vamos a hablar de categorías diferentes que tiene el libro, puntuarlas y hacer la media para la nota final, pero antes de nada, te recuerdo que publico vídeo todos los días de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde. Así que suscríbete para estar al tanto de todas las novedades. Y también me gustaría hacer un par de comentarios al inicio del vídeo. El primero es la importancia de la lectura. Sobre todo la lectura cuando está enfocada a aprender cosas. No tenemos que depender de universidades, profesores o colegios. Tenemos total autonomía para aprender cosas por nuestra cuenta. Y leer asiduamente, frecuentemente y tener buenas técnicas de lectura es garantía de tener una mente sabia y formada. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Y si te gusta o te interesa alguno de los libros que quieres leer de los que yo recomiendo en el canal, por favor, te pido que lo hagas a través del link de la librería Barqueros, que es la librería que colabora con nosotros, dándome los libros para poderlos leer, porque si no, yo no tendría dinero para leerme 5 libros a la semana comprados. Entonces, agradezco a Librería Barqueros Infinito el apoyo al canal y, por favor, si te apetece comprar alguno de los libros, hazlo a través de ese link. Bueno, vamos a hablar del libro El mapa cultural. El mapa cultural lo escribe, como decíamos, Erin Meyer, que es una experta reconocida en el campo de los negocios internacionales y coautora junto a Reed Hastings, CEO de Netflix, del libro Aquí no hay reglas. Es profesora en el Departamento de Comportamiento Organizacional de INSEAD y directora del programa Leading Across Borders and Cultures. Su trabajo se centra en cómo los líderes más exitosos del mundo navegan por las complejidades de las diferentes culturas en un entorno global. Bueno, en fin, lo que te quiero decir es que es un libro de una investigadora del mundo de los negocios, y esta es la clave para ver por qué el libro no me ha gustado, que habla de cómo negociar con gente de otras culturas. ¿Vale? Este es un poco el resumen del libro. Yo pensaba por el título, el mapa cultural, las 8 escalas de nuestras barreras culturales y cómo sortearlas, pensaba que iba a hablar en general de un análisis profundo de las 8 variables importantes en las que diferimos unas culturas de otras y cómo encajar, ¿no? Pero resulta que el libro hace eso, pero solo en el ámbito de la negociación, del ámbito empresarial y comercial. Y claro, a mí eso, lo primero, a mí personalmente no me interesa una mierda eso, porque es un tema que me da igual, o sea, es que me da un poco igual, ¿vale? Porque no trabajo en comercio internacional. Entonces, que me vendan un libro de interés general cuando es un libro que realmente solo busca 8 consejos profundos sobre cómo negociar con gente de otras culturas, que es algo ultra específico, porque ni siquiera es cómo negociar, es cómo negociar y llevar a buen término trabajos o negociaciones o ventas con gente de otros países. Intentan vendérnoslo un poco como que es algo universal de cómo encajar culturas diferentes, pero no es eso. No es eso. Solo habla del ámbito organizacional de empresa privada. Entonces, bueno, menciona alguna cosa interesante, más universal, pero ahí esto es lo que hace que en la categoría de la elección del tema le dé un 6. Podría haber sido un 8 o un 9 si hubiera tenido un enfoque más universal, más de lo que es entender en profundidad otras culturas para integrarte, viajar, lo que sea, encajar con gente de otros países, pues vale. Pero al ser algo tan específico de la empresa privada y del dichoso capitalismo, me rechina un poco. Entonces le doy un 6 a la elección del tema. En facilidad de lectura, aquí tenía dudas de qué nota darle y te lo voy a explicar. Vamos a ver. El libro está bastante fácil explicado, o sea, está explicado bastante fácil, ¿vale? Pero hay un error que para mí es imperdonable y es las dichosas historietas
para poner ejemplos, para entender los conceptos que el libro menciona. Entonces, vamos a ver. Los conceptos que se hablan en este libro no son tan complicados como para necesitar parábolas o ejemplos en historias de todos los conceptos. Entonces ahí ya le baja la nota que flipas, porque me estás distrayendo mucho del entendimiento del tema. Ahora bien, si esto se quisiera hacer por un interés puramente didáctico, lo que hay que hacer es primero explicar para tontos el concepto. Luego, explicar para tontos las repercusiones del concepto y luego, al terminar el capítulo, meter una historia que represente el uso de ese concepto o que ejemplifique el uso de ese concepto, que sea opcional de lectura o no. Es decir, si tú me estructuras primero el capítulo y me explicas súper bien de lo que va el capítulo desde el principio, luego lo desmenuzas en los aspectos importantes y luego al final ofreces una lectura opcional de un ejemplo práctico, pues entonces te daría un 10 en facilidad de lectura. Pero como me estás metiendo a la fuerza la historia antes de contarme de qué va el concepto, esto es un gravísimo error de escritura. Porque estás mareando al lector innecesariamente y me estás obligando a leerme una historieta entera para entender en profundidad de qué va el concepto del capítulo. Y eso me pone de una mala leche, así que le doy un 7 en facilidad de lectura. No porque sea difícil de leer, sino porque este orden truncado de la historia al principio de los capítulos es un grave error didáctico. Grave error didáctico. Primero me tienes que explicar el concepto y luego ponerme el ejemplo, no al revés. Esto es tan obvio que me parece vergonzoso tenerlo que explicar. Bueno, a nivel de rigor, sí que considero que es una investigadora brillante, sí que creo que tiene aportaciones brillantes dentro de este tema tan concreto y le doy un 8 a nivel de rigor. No le doy más porque es un tema tan nuevo que se ha estudiado tan poco que como lo que ella desarrolla yo creo que es bastante original suyo, aunque es una tía muy formada y habla con un conocimiento muy serio de las cosas, la intención del libro tampoco es ser tan riguroso. Y para mí le falta bibliografía. Casi todos los libros de explicar cómo se hace algo, me va a parecer que le falta bibliografía. Son un tipo de libro que requiere más bibliografía. Pero bueno, aún así, le doy un 8, que es una muy buena nota. Considero que es un libro de conocimiento real, verídico y confiable. Así que le doy un 8. Ahora, en que te haga clic y te cambie el paradigma de ver la vida, la forma de ver la vida, le doy un 5 porque si no te dedicas a negociar con gente extranjera, el libro no tiene nada que te haga mucho clic e incluso aunque te dediques a eso, tampoco te cambia radicalmente la forma de entender las cosas. Luego, a nivel de estructura y tamaño, le doy un 8. En parte le pongo menos de un 10 por lo que te he dicho del orden. O sea, la estructura está muy mal hecha en los capítulos. Y creo que podrían ser un pelín más breves los capítulos. Y estamos en lo de siempre. El libro brillante es el libro corto, no el libro largo. A no ser que estemos haciendo un análisis exhaustivo, minuciosísimo, de un tema en concreto, que en ese caso se puede justificar el alargar los libros. Pero normalmente un libro que solo pretende explicarte 8 conceptos debe intentar explicarse en el menos tamaño posible. Entonces, le sobra un poco, pero un poco. Entonces, le doy un 8, que es una buena nota. Yo le habría quitado un poquito de grosor a los capítulos, un pelín, y habría puesto el orden de los capítulos de forma diferente y el ejemplo de cada concepto lo habría puesto como opcional al final. Por eso le pongo un 8 en vez de un 10. Y luego, a nivel de utilidad para la vida, pues mira, le doy un 5. Puede ser muy útil para alguien que negocia a nivel internacional. Sí que ahí lo veo súper aplicable y sería un 10 para ese segmento de la población, que es pequeñísimo, pero para el resto de los mortales no tiene ninguna aplicación práctica real, o prácticamente no tiene. ¿Puedes extrapolar cosas de estas a una relación con alguien de otro país que no sea comercial? Sí, pero se te va a quedar un poco cojo e insuficiente. Entonces, por eso le doy un 5, que está bien. No suspendo la categoría, pero creo que tampoco es que sea para tirar cohetes. Y con todo esto, tenemos una nota final
de 6,5, que es una razonablemente buena nota para un libro tan específico de un tema tan acotado. Te recomiendo leerlo si te dedicas a ventas o si estás muy metido en ciclos de relaciones, conversaciones o negociaciones con gente de otras culturas. Pero si no, el libro no es tan universal. Esa es mi opinión, esta ha sido mi crítica, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.